Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también, Leo, de tu lado espiritual. Bien, comenzamos, Leo, con el trabajo. Ya sabes que a lo largo del vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo. En lo laboral, cambios rotundos, posibilidad de volver a lugares del pasado. Este lugar del pasado dicen que te puede traer muchos triunfos de cara a futuro, Leo. Leo, que no estáis trabajando. Un cambio en un lugar del pasado hará que tengas la oportunidad de poder entrar en ese trabajo. Los Leo que tenéis un negocio. Leo que tenéis un negocio. Hay un cambio inesperado aquí. Dice, hay un cambio inesperado. Este cambio inesperado, dice, tú lo puedes percibir como algo negativo. Yo no lo veo tan negativo, Leo. Dicen las cartas, podría ser peor. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Leo y tu economía. Un dinero que estás pendiente de recibir llega. El dinero que estás pendiente a recibir. Dice, llega ese dinero. Los Leo que estéis esperando algo relacionado con juicios y demás. Dice, hay cambios. Hay cambios y habrá que esperar a raíz de esos cambios. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Comenzamos con los Leo que estáis solteros. Leo que estáis solteros. Se le va a dar muchas vueltas a una situación. Nos encontraremos en una situación de nuestra vida en la cual estaremos entre dos caminos, o tú o la persona que se acerca a tu vida. Y dice que se le darán muchas vueltas a esta situación y que solo hay un camino en esta situación. Solo hay un camino. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, Leo, que estáis solteros. Esta persona se acerca a tu vida y dice, tiene pareja. Pero esta relación de pareja que yo veo aquí, dice, está terminada de hace tiempo. De hecho, hay un proceso que se arregló ya hace un tiempo, lo que pasa que quedó ahí como parado, pero como que ese proceso está hecho ya. Y aunque, bueno, dicen las cartas, no deja de ser una relación oculta, pero que esta persona finalmente tenía muy claro que iba a dejar a la pareja. O sea, que ese camino lo tenía clarísimo que lo iba a recorrer, solo, sola o acompañado o acompañada, pero que lo iba a recorrer. El tema de lo que es dejar a la pareja con la cual está, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, que estáis solteros.
Si no ha llegado ya esta persona a tu vida, yo te diría que esta persona llegaría a tu vida en unos 15 días, incluso menos. Y es una persona que tiene que ver con un lugar de tu pasado. No contigo, sino con un lugar de tu pasado. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Seguimos. Leo que estáis solteros. Esto empieza como una amistad. Amistad con derecho. Leo, amistad con derecho. Ninguno de los dos os prometeréis nada, pero finalmente acabaréis juntos, así dicen las cartas. Ya me contaréis, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Leo solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estamos un poquito en dejadez, ¿no? Dice las cartas que, bueno, no es una situación ni buena ni mala, simplemente en cuanto a la relación hay un poquito de dejadez y uno de los dos es cierto que se muestra un poquito, vamos a decir, a la defensiva, ¿bien? Pero de cara a futuro es cierto que salen cosas muy positivas en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Que estáis casados en convivencia y novios. Bien, Leo, la relación continúa, Leo, pero os aleja algo. Dice vuestra relación continúa, pero aquí hay una situación que os aleja a vosotros dos. Hay alguien que interfiere en vuestra relación. Y esto no quiere decir que os aleje de que os separe, no. Esto lo que quiere decir es un alejamiento emocional, ¿vale? Entonces, Leo, yo te diría en este caso, bien, que hay que poner cada cosa o cada persona, hay que darle el lugar correspondiente, así lo dicen las cartas. Hay que darle el lugar correspondiente a cada persona. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos. Mi queridísimo Leo, casados en convivencia y novios. El pasado de alguno de los dos, dice, está interfiriendo un poco en la relación emocionalmente, ¿vale? A esto se referían entre las cartas. Hay una situación de pasado que nos aleja emocionalmente, Leo? Luego dicen, unos conflictos entre vosotros se darán por algo exterior, Leo, que tiene que ver con que no se ha terminado algo. Dice, no se ha terminado algo. Dice, hay como un conflicto, ¿no? Aquí entre vosotros, una discusión o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Casados en convivencia y novios. Bueno, estas son rachas, ¿vale, Leo? Aquí dicen que hay una racha en la relación, ¿vale? Alejamiento emocional, como he dicho en un principio, y dice que tiene que ver a otras situaciones externas, como los temas de trabajo y los temas con una persona en concreto del pasado. Bien, que cuidado con esto, que esto, el bache puede durar más o menos en el tiempo, eso ya cae en la cuenta de cada uno de la importancia que le quiera dar cada uno a esto. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Leo.
Es necesario que llegues a un acuerdo. Es necesario llegar a un acuerdo con varias personas en concreto, así lo dicen. Y tendrán que ver mucho, que tendrá que ver mucho en tu situación sentimental. Cada uno que lo aplica a su historia al mensaje, ¿eh, Leo? Vamos a seguir, seguimos con tu salud, mi queridísimo Leo. No te me vayas, que vamos a trabajar también con la bola de cristal, Leo. Leo y tu salud. Los temas de ovarios, mujeres, útero, ovarios y útero, mujeres de Leo, Posibles dolores de cabeza, más habituales de lo normal. Pues prestarle atención, Leo. De todas maneras, siempre os digo que yo no soy médico. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con ese mensaje general. Tu mensaje general, mi queridísimo Leo. Deberás de ocultar una parte, o dice, hay que ocultar una parte de nosotros mismos para que algo fluya. Así lo dicen, Leo. Este mensaje cada uno que lo aplica a su historia, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí con tu lado espiritual. Vamos a ver qué mensaje tenemos por aquí, Leo. Vamos a ver. Aquí se me muestra una persona como que guía mucho, ¿no? Como que dice mucho para dónde hay que ir. Como que da unas indicaciones. La letra E está relacionada o con esta persona o contigo, Leo. Y me muestra como a toda su unidad, su familiar, a toda su familia, ¿vale? En total me salen 6 personas. Ella me muestra con ella incluidas 6 personas. Ella o él. O sea, no he distinguido todavía si es una mujer o hombre, Dice que hay algo metido como en una especie de copa de cristal o algo así. Que hay algo que pertenecía a esta persona y que está metido como en una copa. Algo, sí, como un recipiente de cristal, creo que es una copa, Por la forma, creo que es una copa, Leo. De todas maneras, este tipo de mensajes, Leo, siempre os lo digo que si tú te has sentido identificado, o has identificado, en este caso, perdón, a la persona que se ha mostrado aquí, puedes considerar que el mensaje es para ti. Pero si tú no has identificado a este ser querido, este mensaje tienes que dejarlo pasar porque no es para ti, Leo, te voy a dar un número. Te voy a dar el 91 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.